Da gusto como sí, da gusto cómo estamos aquí esta tarde, qué ilusión, qué esfuerzo, qué ganas. Y muchas gracias a todos, compañeros y compañeras, por venir de distintos puntos de la provincia. Muchas gracias a todos. Presidente, vaya día que llevo. Me han invitado a comer las mujeres en Teruel. No he desplegado el pico en toda la comida. No me han dejado. No me han dejado. Podía haber venido a ayudarme. Me han dejado solo. Bueno, buenas tardes, Javier, presidente. Una vez más, por defender Teruel, por defender nuestra tierra, nuestra provincia y nuestra ciudad. Un presidente que se ha comprometido de verdad con la provincia y con la ciudad de Teruel. Gracias por apostar por Teruel, confiando en nosotros y haber nombrado dos grandísimos consejeros, tanto Maite como Vicente. Como buen aragonés que eres, cumples lo que dices. Y así ha sido con el Hospital de Teruel. A pesar de todos los inconvenientes de la alcaldesa, y sabes que esos son obsesiones con las licencias. Pero al final a la alcaldesa la vamos a licenciar los socialistas de Teruel porque se va a ir a la oposición, Javier. Se va a ir a la oposición. ¿Qué obsesión llevar al Partido Popular con las licencias, las licenciaturas, como el señor Beamonte? ¿Qué sería de los del PP sin máster y doctorados? Igual eran unas personas normales y eso no lo soportan. Gracias, Javier, pero te doy las gracias porque vas a ser el nuevo presidente del Gobierno de Aragón. Vas a seguir siéndolo porque te lo mereces. Quizás sea hoy un día de disfrutar. Buenas tardes, bienvenida, ministra Dolores Delgado. Muchas gracias por estar entre nosotros. Muchas gracias. Miembro de un gobierno que defiende los valores socialistas como los defendía nuestro compañero fallecido Alfredo Pérez de Rubalcaba, al cual tuve la oportunidad de conocer en Alcoriza y ya entonces me deseo suerte como futuro alcalde de Teruel. Ya me lo deseo entonces. Ministra, todos los compañeros y compañeras de Teruel, te deseamos lo mejor y que formes parte del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Te lo deseamos de corazón los turulenses. Maite, secretaria provincial, gracias por todo, por confiar en mí, por tu ayuda, por apoyarme, por desear que sea alcalde de la ciudad de Teruel. Muchas gracias, Maite. Y te tengo que hacer una confidencia ahora que no nos oye nadie. El día que nuestros compañeros y compañeras decidieron que fuera yo la persona que encabezara la candidatura a la alcaldía de Teruel, me puse como unas castañuelas. Pero luego te explicaré por qué me puse como unas castañuelas. Sobre todo darte las gracias, Maite, por el trabajo desarrollado como consejera de Educación, Cultura y Deporte. Has desbloqueado la construcción del nuevo Conservatorio de Música del antiguo San José, en el que la alcaldesa ha vendido a bombo y a platillo apropiándose de su construcción, y lo sabes bien. Has recuperado maestros, invertido casi 8 millones de euros. Pero es que al ayuntamiento en licencias le has dado más de 250.000 euros, solamente en licencias. A la que tenemos que licenciar, a esas se los has dado. En definitiva, Maite y consejera de Educación, gracias por apostar por lo público. Muchas gracias. Mi reconocimiento desde aquí a todos los miembros de mi candidatura, hombres y mujeres excelentes, comprometidos, con ilusión, con experiencia y con ganas de trabajar juntos por Teruel y para hacer de Teruel una gran ciudad. Lo decía el presidente Lambán en Zaragoza el otro día que le estuve escuchando. Para los socialistas lo primero es España, después el Partido Socialista y después los militantes.
Esa es la bandera del patriotismo socialista, pero por supuesto también la educación, los servicios sociales, la sanidad, la igualdad, la justicia y la juventud. De la candidata del Partido Popular no me gustaría hablar, pero ya me conocéis, porque le queda muy pocos días para ser alcaldesa. Los turolenses borraremos pronto esa pesadilla y ahí acabará todo. Una alcaldesa que distorsiona la realidad, por no utilizar otra palabra, que nunca es responsable de nada. Este mismo lunes, por incompetencia en sus funciones con el caso Balmaña, su concejal de turismo que registró la marca Teruel Ciudad del Amor, ya le pedí la dimisión, por ser la máxima responsable y lo ha permitido. Porque la derecha lleva en la ciudad 9 años de parálisis, porque no sabe ni gestionar ni ejecutar inversiones en la ciudad. Su único interés es la foto y los medios de comunicación. Hoy en el debate de la SER le he sacado cuentas y se han perdido en esta legislatura 15 millones de euros en la ciudad de Teruel. Ahí queda eso, 15 millones de euros. De todas formas, compañeros y compañeras, para que tengamos alcalde socialista necesitamos 2 cosas. Que vayamos todos a votar el próximo domingo, día 26, que hagamos un último esfuerzo contra nuestros familiares, amigos, vecinos, a explicarles nuestro proyecto y lo importante que es para Teruel, para Aragón, para España, para Europa, que voten al Partido Socialista. Es muy importante, compañeros y compañeras. Pero también es importante que voten a Javier, que voten a Maite, que voten a José Borrell y que voten a mí. Quiero ser el alcalde de esta ciudad. Por varias cuestiones, por ilusión, por ganas, por dedicación, por esfuerzo, por compromiso, porque en 4 años me he preocupado de conocer al ayuntamiento de puertas adentro. He intentado no poner ningún interrogante con los ciudadanos turolenses, recogiendo sus propuestas y llevándolas al ayuntamiento desde la oposición. Vamos a continuar con lo iniciado el día 28 de abril en España. Vamos a llenar las urnas de la ciudad de Teruel con puños y rosas, porque necesitamos un alcalde socialista para hacer de Teruel una gran ciudad. Necesitamos el mismo color institucional en Teruel, en Aragón, en España y en Europa. Si de verdad queremos que Teruel cambie, necesitamos el color rojo del Partido Socialista. ¿Recuerdas, Maite, cuando te decía lo de las castañuelas? Pues lo de las castañuelas eso sí que era sonar y eso sí que eran nervios. Cuando en tan solo 3 meses pasé de ser concejal a secretario general de la agrupación de Teruel. Pero también fui portavoz al ayuntamiento de Teruel y candidato a la alcaldía. Entonces no sonaban bien las castañuelas. Las castañuelas es música y yo asumí el reto de interpretar unas partituras que implican responsabilidad, compromiso y dedicación. He tenido el apoyo, el respaldo y el cariño de toda la ejecutiva y de toda la agrupación. Cada uno de los componentes hemos puesto una nota musical. Hoy, Maite, te puedo decir que las castañuelas llevan ritmo acompasado y una melodía que acompaña un proyecto socialista. Un proyecto socialista para la ciudad de Teruel, dirigido a todas las edades, pero especialmente para los jóvenes y nuestros mayores. Un proyecto que habla de educación, de cultura, de juventud, de deporte, de medio ambiente, de turismo, de inclusión social, solidaridad, salud, de barrios rurales, participación ciudadana, feminismo y un buen gobierno y otras formas de vivir en Teruel. Un proyecto compartido con N o con M. Compartido con N, con un partido de 140 años de historia, con unos valores que defendía Pablo Iglesias, Largo Caballero, Ramón Rubial, Tierno Galván, quien dijo le he dado un buen tute a la vida, Felipe González, Alfonso Guerra, Zapatero, Carmen Chacón, Alfredo Pérez Rubalcaba, Marcelino Iglesias y como lo defienden Pedro Sánchez,
y el presidente Javier Lambán de Aragón. Muchas gracias, compañeros, por ser la identidad del Partido Socialista. Compartido con todo un equipo de personas preparadas, con ilusión, responsables, con dedicación y compromiso. Y sobre todo con la sociedad turolense que ha participado en esta elaboración del programa. Un programa que ni puedo ni quiero hacerlo yo solo. Lo quiero hacer con todos vosotros. Con todos vosotros quiero hacer este programa. Turolenses, hay dos opciones. O gobierna la derecha o gobierna el Partido Popular. Si gobierna la derecha, tendremos una ciudad paralizada, sin infraestructuras, con mantenimiento deficiente, sin limpieza según la OCU. Nos han machacado a impuestos, sin futuro para los jóvenes. Y en definitiva, sin gestión ni ejecución. Una ciudad sin gestión es una ciudad sin futuro. Al contrario, la ciudad que los socialistas proponemos es una sociedad comprometida con el medio ambiente, con la educación, la ciencia, la investigación, con la cultura, el patrimonio, con el deporte, con los jóvenes, con la igualdad, con el turismo. Con oportunidades para todos, para los jóvenes, con un empleo digno y para que se reactive la economía. Solidaridad con los colectivos más desfavorecidos, con las personas mayores y por unos servicios sociales mucho más fuertes. Transparente también en gestión municipal con el ciudadano. Agradable para vivir, accesible, sin barreras arquitectónicas, limpia, segura y una ciudad con calidad de vida. Os pido el voto para una ciudad de futuro y salir del letargo vivido en estos últimos 8 años. Os pido el voto solamente para eso. Tenemos que completar el inicio de lo que sucedió el 28 de abril para nuestros hijos, nuestros mayores y por los que han decidido venir a vivir a Teruel. En fin, no hay tiempo para mucho más. Este es nuestro programa socialista para la ciudad de Teruel. Nos comprometemos a hacer un Teruel mejor. Los turolenses tenemos que mirar al futuro, siempre hacia adelante sin mirar el retrovisor. Tenemos que hacer realidad el Teruel soñado con un futuro para nuestros jóvenes y una seguridad para nuestros mayores. De ese Teruel quiero ser alcalde. Para que las castañuelas tengan ritmo acompasado y melodía, necesito vuestro apoyo, amigas y amigos. Vamos a hacer posible que pase. Muchas gracias a todos y votar al Partido Socialista. Muchas gracias. Bueno, pues ahora os voy a dejar con la secretaria provincial, amiga, consejera de Educación, que no tengo palabras para decirte más, Maite. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigos. Qué bien suena la música, querido Samuel, qué bien suena la música, como bien decías. 73 horas distan, un poquito más de 72 horas. Muchísimas gracias, querida ministra. Gracias, querida Lola, por haber querido acompañarnos en este acto central, en este cierre de campaña en la provincia de Teruel, donde nos hemos juntado los socialistas de la provincia de Teruel aquí, en un lugar emblemático, al lado de la sede del Gobierno de Aragón. Por cierto, una obra, un proyecto rehabilitado que hicimos los socialistas en el Gobierno como tantas otras. Muchísimas gracias, porque tu presencia aquí avala el reconocimiento de un proyecto socialista, pero sobre todo representas la valentía de un Gobierno, la solidez, la convicción y el compromiso de un Gobierno y la ventana, si me permites, de esperanza a Europa, porque hemos
dado ejemplo los españoles y las españolas de apostar por un modelo progresista alejado de extremismos y, por tanto, la socialdemocracia a partir de España vuelve a tener futuro en nuestro entorno más inmediato. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde tan importante para los socialistas turolenses. Os decía que tenemos 73 horas aproximadamente hasta que cierren los colegios electorales. Está ya puesta en marcha la cuenta atrás. El reloj está en marcha. Y os pido un esfuerzo, un pequeño esfuerzo añadido. Decía Samuel que la música empieza a sonar bien, y es verdad. Lo hizo el 28 de abril. Fuimos capaces de movilizar, de convencer a la sociedad, y afortunadamente la sociedad salió mayoritariamente y apostó precisamente por el Partido Socialista, también en la provincia de Teruel y también en la ciudad de Teruel, en la ciudad de Alcañiz, que hacía muchísimo tiempo que no ganaba el Partido Socialista en las elecciones generales. Llevábamos ya mucho tiempo con malas noticias, sufriendo ciertos embistes electorales. Y os digo que tenemos una oportunidad, 3 días, para salir a la calle y para decirle a la gente, y lo digo siempre, que nos sentimos orgullosos, orgullosos de cómo somos y de lo que hacemos. Orgullosos de cómo somos, lo hemos visto en Samuel, de gente sencilla, de gente trabajadora, de gente que escucha, que empatiza con la sociedad y que cuando tenemos la responsabilidad y la confianza de la gente, intentamos trasladar las propuestas, los anhelos de la sociedad en realidades a través de proyectos, a través de políticas. Somos gente que va de cara, que va de frente, que no engaña. No damos gato por liebre, querido Samuel. Como hizo el Partido Popular en el año 2015, presentando a un alcalde que sabíamos que se iba para dejar a esta alcaldesa que en este momento está perjudicando notablemente los intereses de esta ciudad, que nadie la eligió, pero que además ha cerrado las puertas a la colaboración con todas las instituciones y que está sumiendo a los turolenses al abandono y al olvido. Somos gente sencilla, gente corriente, que dice Ignacio Urquizu en su libro. Gente comprometida, que nos desvivimos, que hacemos nuestros los problemas de nuestros vecinos. Y por tanto, salgamos orgullosos a decir lo que somos los socialistas y también lo que hacemos los socialistas. Hay un poeta zaragozano de Paniza, Ildefonso Manuel Gil, que además sufrió la represión en Teruel, la represión franquista en Teruel, que decía que la esperanza busca a tientas su decisivo albergue en la memoria. Y yo digo que la oportunidad, la esperanza de esta provincia pasa o está condicionada porque ejercitemos estos 3 días que nos queda la memoria. La memoria histórica sí, que es un elemento identitario de los socialistas. La memoria, el reconocimiento, el homenaje sincero y verdadero a tantos españoles, a tantas españolas que lucharon precisamente por preservar la libertad, por luchar por los derechos, por las libertades, por la justicia social, por la solidaridad. Pero os invito a que hagamos una referencia a esta memoria más inmediata. Y les digamos a los turolenses, a nuestros vecinos, a la gente de nuestra provincia, a la gente de bien, que todavía nos acordábamos cuando el Partido Popular la pasada legislatura venía y se inventaba terremotos para no hacer inversiones sanitarias necesarias. Que todavía recordamos, y yo recuerdo, lo tengo en la retina, que mi primera decisión como consejera fue trasladarme a un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, a Cañada de Berich, que no era un alcalde socialista, para mantener una escuela abierta que el Partido Popular había cerrado y nosotros cuando llegamos en julio al gobierno, gracias a la decisión de Javier Lambán, mantuvimos abiertas. Recuerdo las lágrimas de ese alcalde porque su pueblo por lo menos tenía expectativa, tenía esperanza durante un tiempo al mantener su escuela abierta. Porque recordamos todavía cómo venían a cerrar residencias juveniles, hipotecando el futuro de nuestros jóvenes, o cómo cerraban residencias de ancianos, o cómo no sembraron ni una sola oportunidad de empleo en esta provincia durante 4 años. Fijaros, en la época de Rudy, 4
personas abandonaban diariamente esta provincia. Querido Javier, contigo hemos bajado a 2. Y no nos conformamos. Lo que queremos es que no se vayan, sino que vengan. Y es posible esta provincia, cuando gobierna Madrid, cuando se gobierna en el Estado, cuando se gobierna en Aragón, cuando se gobierna en las principales instituciones de la provincia, despega como los aviones en nuestro querido aeropuerto que despegan, y desde luego es un proyecto estratégico que nos ha hecho referentes. Tenemos que recordar precisamente a los ciudadanos que esas políticas que nos sumieron en el abandono, en el olvido, en el desprecio absoluto de lo público, pueden volver en unos días. Y tenemos que decir lo que hemos hecho precisamente para revertir esa situación. La inversión, los más de 1.000 millones de euros que hemos incrementado el presupuesto precisamente para abordar, para contener la sangría de los servicios públicos en educación, en sanidad, en servicios sociales. Tenemos que decir que hemos aprobado casi cada mes en un Consejo de Gobierno proyectos de interés autonómico que se instalaban en nuestra provincia para generar economía, para generar empleo, para generar oportunidad. Y esto lo tenemos que hacer en estos días, porque es clave la movilización. Las encuestas dicen que todo va bien. Yo encuentro, os lo tengo que decir honestamente, una situación absolutamente receptiva, ilusionante. La gente está entusiasmada porque ve que claramente podemos ganar, pero no podemos confiarnos, queridos compañeros y queridas compañeras. El próximo 26 de mayo decidimos a qué velocidad caminamos, a qué velocidad queremos que funcione Aragón, a qué velocidad queremos que funcione la ciudad de Teruel y la provincia de Teruel. En España hemos puesto la directa, no hay quien nos pare. Un proyecto progresista, transformador, que busca la igualdad de oportunidades, pero sin estridencias, sin extremismos, sin exclusiones. Ese es el proyecto que defendemos los socialistas en esta provincia. Todos los proyectos, lo hemos recordado, lo tenemos que volver a recordar. Aunque el otro día leía yo con rubor, porque me ruboriza, porque creo en esta noble actividad de la política y me avergüenza que se utilice la mentira de una manera normalizada como lo hace la derecha, veíamos que el señor Beamontes se apropia de todos los proyectos estratégicos de esta provincia, del FITE, del aeropuerto, de Dinópolis, de la nieve. Les decía yo el otro día en el mitin en Calanda que llegará un día que también se apropiarán del milagro de Calanda, querido José Ramón, querido alcalde de Calanda. Tenemos que salir a la calle en estos últimos días, amigos y amigas, como lo hicimos para el 28 de abril, con orgullo, recordando y apelando a la memoria de que esa provincia en blanco y negro puede volver. Y hay dos opciones exclusivamente. O Javier Lambán vuelve a ser presidente de esta comunidad autónoma, continuando, consolidando, fortaleciendo los servicios públicos de calidad, que es como se combate la despoblación, creciendo y avanzando en ese nuevo modelo económico que se ha basado en el aprovechamiento de nuestros recursos endógenos, o volvemos a los recortes, al desprecio, a la privatización de los servicios públicos. En definitiva, a dar la espalda a los ciudadanos y fundamentalmente a quien más lo necesita, a los sectores sociales más vulnerables y a los sectores territoriales que más necesitamos del acompañamiento, del compromiso y de la inversión de lo público. Así que, amigos y amigas, está en nuestra mano y en pocos días vamos a decidir el futuro de los próximos 4 años. Os invito a que apoyéis al Partido Socialista, pero no por beneficiar al Partido Socialista, sino porque ganaremos en confianza, ganaremos en oportunidad, ganaremos en futuro. En Teruel, Samuel, contigo como alcalde, y en esta provincia con Javier Lambán como futuro presidente del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y ánimo a ganar. Y le paso la palabra a nuestra ministra, querida Lola, tienes la palabra, estás en tu casa. Bueno, lo primero, buenas tardes. Y es un verdadero placer estar aquí con todas y con todos vosotros.
Y digo que es un placer porque me encanta que hablemos el mismo idioma. Me encanta cuando estamos con la militancia socialista, porque la militancia socialista, la militancia progresista, sabe de lo que estamos hablando. Sabe Javier de lo que es una buena gestión. Sabe de lo que es una buena gestión pensando en la ciudadanía. Una gestión pensando en el interés general, no en el interés particular, no en el interés partidista. Porque lo que tienen los socialistas, y me entendéis todas y todos lo que quiero decir, es un compromiso con lo público y un compromiso para el ciudadano. Y eso es el lenguaje que sabemos hablar y que entendemos. Todos los que estamos aquí, tenemos la capacidad de identificar una gestión eficaz, una gestión que piense en la ciudadanía. Si eso, imaginaos, esa gestión eficaz que piensa en la ciudadanía, se da en el Gobierno de España, se da en la comunidad autónoma y se da en los municipios, aquí, en la ciudad de Teruel, con Samuel Morón, entonces esto funcionará. Porque tendremos gobiernos que piensan en los ciudadanos, tendremos gobiernos que quieren trabajar para el interés general y no para sus bolsillos. Y ahora me vais a dejar que haga un poco de historia. Vamos a hacer un poco de historia. Tenemos unas elecciones que van a culminar lo que empezó el 28 de abril. Vamos a concluir la faena. Lo vamos a hacer bien. Nosotros y nosotras estamos convencidos. Ahora vamos a tener argumentos para salir ahí fuera, y en estas 73 horas que nos decía Maite, muy acertadamente, pues tenemos que trabajar un poco. Tenemos que trabajar todos con mucha ilusión, y contarle a la gente ahí fuera, al vecino, a la vecina, contar a nuestros amigos, contarle al tendero, contarle al panadero, contarlo en el mercado, que hay que votar. Y hay que votar por muchas cosas. Algunas de ellas os las voy a contar ahora. ¿Por qué hay que votar? Porque hay una idea de interés general, de servicio público. No estamos aquí para otra cosa. Y el que venga a política a hacer otra cosa se equivoca. Estamos por y para la gente. Y eso es lo único que nos puede sustentar, ese servicio público. Yo no vengo de la política, yo vengo de la administración, pero me dedicaba al servicio público. Y estoy aquí encantada de dedicarme también a eso y dar mi vida y mi esfuerzo y mi trabajo por el servicio y el interés general. Pero os decía que el 28 de abril empezó algo, pero ese 28 de abril tampoco empezó algo, empezó un año antes. Y me vais a dejar que me remonte a mayo del año 2018. Y hubo una decisión muy importante, muy trascendente, muy valiente, de aplicar la Constitución española, nuestra Constitución, porque la Constitución española es de todos, y con un gran, me vais a permitir que diga la palabra, con un gran patriotismo, Pedro Sánchez dio un paso adelante, presentó una moción de censura con una valentía extraordinaria y dijo: se ha acabado. Hace falta regeneración democrática, hace falta acabar con una corrupción sistémica, hace falta aplicar la Constitución, y eso es lo que hizo. Porque la corrupción no es ni más ni menos que gobernar pensando en el bolsillo, pero el propio, no el del otro. La corrupción degenera y degrada las instituciones, acaba corrompiendo a la propia sociedad, y no se puede permitir que haya una corrupción sistémica. Las instituciones no son de nadie, no son de un partido, las instituciones son de los ciudadanos, las instituciones son de todos y cada uno de vosotras y de vosotros, de nosotras y de nosotros. Esas son las instituciones, porque, a ver, la Guardia Civil está para mantener el orden, los jueces están para aplicar justicia, los jueces y los fiscales,
en los ayuntamientos, ¿verdad, Samuel? Lo que hay que hacer es gobernar para los ciudadanos, para los vecinos, las calles, para gobernar y que funcionen hospitales, educación, centros escolares. ¿Y sabéis qué? Públicos. Mejorar lo público. No se excluye lo privado, ojo, pero sí mejorar lo público, mejorar los servicios públicos. ¿Sabéis por qué? Porque eso es garantía de igualdad de oportunidades. Porque cuando cuidamos nuestra educación pública, cuando cuidamos nuestra sanidad pública, lo que estamos dando son igualdad de oportunidades. Porque con el Partido Popular lo que hubo fue recortes de derechos sociales, de derechos civiles y políticos, y sabéis también que recortes de derechos económicos. Se nos dijo que la crisis era durísima, que nos teníamos que apretar todos el cinturón. A mí como funcionaria se me rebajó el sueldo, no se me congeló, se me rebajó como a muchos de vosotros. Prácticamente todos los que estamos aquí, ¿verdad? De una u otra manera, estoy mirando a mi querida compañera funcionaria pública, pues de una u otra manera se nos recortaron los derechos económicos, y nosotros asumimos de manera responsable y consecuente ese recorte de derechos. Pero ¿sabéis qué ocurrió? ¿Sabéis qué pasó? Que los recortes económicos no eran igual para todos. No. Los que menos tenían, los más vulnerables, los más necesitados, sufrieron los peores recortes. Y aquellos que más tienen, aquellos que más tenían, se enriquecieron, curiosamente. Y hubo una brecha, la brecha económica de la crisis, que sufrieron fundamentalmente las clases más desfavorecidas. Y lo vieron no solamente en sus recursos económicos, sino también en los recursos sociales que la sociedad tiene que proveer y tiene que dar, como es la educación pública, como es la sanidad también. Entonces, no se provocó lo mismo, esos recortes no fueron iguales, ahora hay que revertirlos por supuesto con justicia, y hay que revertirlos también tomando las riendas de este país. Y eso es lo que hizo nuestro presidente con ese acto de valentía. Y fijaos, en estos 10 meses de gobierno ha habido, lo primero, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Hemos trabajado a destajo, pero se ha trabajado con mucha ilusión, con muchas ganas, pensando en la ciudadanía, pensando en el interés general, en esto que los socialistas entendemos, en esto que las sociedades avanzadas y las sociedades progresistas creen. Con una gestión eficaz, razonada, razonable, posible y sobre todo contra las condiciones, con 84 diputados, y se han llegado a acuerdos, y se han convalidado decretos leyes, y se han aprobado leyes, se han aprobado normas, y se ha trabajado mucho, se ha trabajado muchísimo. Y gracias a ese trabajo se ha conseguido lo primero, sin lo cual no viene nada más, la estabilidad económica. Hemos conseguido que la economía española sea hoy reconocida en Europa como una de las economías más solventes de nuestro continente. Se nos mira, a diferencia de otros, por ejemplo, no quiero hablar de países, pero se nos mira, a diferencia de otros países, como ejemplo de superación de crisis económica. Se han subido las pensiones, porque se ha trabajado razonablemente en la economía. Vamos a ser prácticos, que yo creo que es muy importante decirlo así. Vamos a ser prácticos. ¿Qué es lo que necesita saber la gente? ¿Con quién va a vivir mejor? Pues con aquel que maneje bien la economía y las finanzas, para que nos enriquezcamos, ojo, todos. Bien, se han subido las pensiones. Se ha subido el salario mínimo interprofesional. Y cuando se decía, ha venido el coco con el salario mínimo interprofesional, porque esto de los 900 euros va a generar un montón de paro, pues fijaos, no solamente no ha generado paro, sino que es un dinamizador de la economía, y así se han reconocido en las principales instancias de control económico europeo. Hemos tenido los viernes sociales. Los viernes sociales han sido unos viernes apasionantes, han sido unos viernes ilusionantes, porque se han acordado medidas
que han beneficiado a más de 2,5 millones de personas. En estos viernes sociales se han gastado 920 millones de euros, que estaban presupuestados, que no se han tenido que sacar de una chistera o de un bolsillo, no, estaban presupuestados. Con estos viernes sociales se ha beneficiado la vida de la gente, el interés general. Eso es lo que cuenta, eso es lo que hay que hacer. Se han destapado falsos autónomos, muchos falsos autónomos. Se han convertido contratos temporales en contratos indefinidos. Y esto también es bueno porque da estabilidad a las familias. Y si las familias, por muy humildes que sean, tienen estabilidad económica, dinamizan también la economía, también generan riqueza. Y esto es así, por mucho que nos digan que no, que es otra cosa. Es mentira, lo hemos demostrado, lo hemos demostrado. Cuando la izquierda comprometida gobierna, se benefician todos y además hacemos que la economía se dinamice. Se ha aprobado el registro de horas extra. Esto que había generado este desasosiego. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que gracias a este registro se protege a los trabajadores. Proteger a los trabajadores, aparte de ser positivo y además justo, ¿sabéis lo que hace? Hace aflorar determinadas actividades económicas que estaban en el subterráneo y tienen que pagar por ello, se tiene que pagar por ello y por tanto dinamizamos también la economía, protegemos a los trabajadores y hacemos de esta una sociedad también más justa. Se ha subido el salario a los funcionarios y esto es muy positivo. Esto es positivo porque en España somos muchos los funcionarios y estábamos congelados de frío y de miedo por lo que se nos venía encima. Bueno, y se ha, entre otras medidas, porque tampoco os quiero aburrir, la oferta de empleo público ha sido la mayor de la historia de este país. 33.000 puestos de trabajo públicos, de empleo público. Todavía quiero recordar nuestra nueva presidenta de la mesa del Congreso, Meritxell Batet, el día que trajo esta medida al Consejo de Ministros. Estaba tan feliz. Había sido tanto el trabajo entre ella y la ministra de Hacienda, trabajando codo con codo, porque esto supone un avance para la sociedad. Y es bueno para la sociedad. Y estamos hablando de ese progreso inclusivo. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que avanzar? Claro que sí. Y tenemos que progresar todos. Y aquí de lo que se trata es progresar. Progresar económicamente, claro que sí. Con ganas. ¿Pero qué? ¿Cuál es la diferencia? Lo que entendemos, este lenguaje que estamos hablando, que nadie se quede atrás. Es un progreso inclusivo. Porque si sumamos, avanzamos. Porque si sumamos, este país es más grande. Porque eso es fundamentalmente hacer patria. Hacer patria no es envolverse en una bandera. Hacer patria es que todos y todas vivamos mejor, en un país que sea inclusivo, que no se rechace a nadie, por ningún motivo, por ninguna razón. Eso es gobernar en socialista. Eso es gobernar en progresista. Eso es gobernar pensando por la gente y para la gente. Y os he dicho que también habíamos tenido recortes de derechos civiles y sociales. Y ahora, bueno, pues como sabes mi parte, y yo soy ministra de Justicia en funciones, pues también me gusta hablar de lo que hemos hecho, de lo que vamos a hacer y cómo vamos a avanzar. Y cómo vamos a pensar también en la gente. Mirad, en estos 10 meses al presidente de gobierno le han insultado. ¿Qué os voy a contar? No lo vamos a repetir. En un minuto le metieron hasta 21 insultos. 21 insultos. A mí misma ni os cuento. Pero a pesar de esos insultos, a pesar de esa crispación, a pesar de esa falta de propuestas, a pesar de esa irresponsabilidad en la oposición, que la oposición socialista es una oposición responsable, que cuando Pedro Sánchez estaba en la oposición y tuvo que apoyar, por ejemplo, el 155 en aquel
durísimo otoño del año 17, lo hizo. Y lo hizo con todas las consecuencias, sin importarle si ganaba un voto o perdía un voto o se le iba medio voto. Porque estaba pensando en España, porque estaba pensando en España. Ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen. Cuando hacen oposición es una oposición irresponsable, porque solo piensan en el partido, solo piensan en sí mismos. No piensan en lo que es bueno para España. Piensan, por ejemplo, en si se les va un voto por aquí, se les va el otro por allá, que se nos va el... ¿O no? ¿O no? ¿Sí o no? Pues bien, hemos tenido que recuperar derechos y decir a muchas de las cosas que nos habían dejado que no. Mirad, nosotros somos constitucionalistas. Los socialistas somos constitucionalistas, porque el Partido Socialista, lo decía Maite, el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido que de 140 años, vosotros lo sabéis, mucho mejor que yo, porque sois pues la gran fuente de este partido, la militancia que he encontrado y de la que me siento absolutamente enamorada y orgullosa, aún sin ser del Partido Socialista. El Partido Socialista ha contribuido a consolidar la democracia en España. El Partido Socialista impulsó la Constitución del 78, esa que nos ha dado el mayor espacio de convivencia en la historia de España, esa que nos ha pacificado, esa que es progresista y de futuro. El Partido Socialista ha hecho lo mismo en Europa, que luego hablaremos también de Europa, y lo está haciendo en Europa. Y os voy a hablar del artículo 14 de esa magnífica Constitución. Y el artículo 14 dice que todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia social o personal. Y este artículo lo llevamos hasta sus últimas consecuencias desde el gobierno socialista, sin excluir a nadie por ningún motivo, por ninguna razón, porque somos una sociedad y tiene que ser inclusiva. Todos cabemos, todos sumamos, todos somos necesarios en este proyecto de España que queremos y que vamos a desarrollar, que se arrancó el día 28 de abril y que va a continuar el día 26 de mayo. Y la principal consecuencia que sacamos del artículo 14 de la Constitución es la igualdad. La igualdad en clave feminista. Por ejemplo, hoy he estado con un grupo de mujeres aquí, de Teruel, 50 mujeres. 50 maravillosas mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres madres, mujeres emprendedoras. Hemos tenido ocasión de hablar y he encontrado mujeres que me inspiran ese feminismo en el que creemos, ese feminismo también inclusivo, el único que cabe. O se es feminista o se es machista, una de dos, no cabe otra cosa. Y ahí hemos encontrado el acuerdo de que no vamos a dar un paso atrás, y ese es el compromiso de este gobierno socialista en la lucha contra la violencia de género. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. ¿Por qué? Porque con la violencia machista no se juega, no se puede frivolizar. No se puede banalizar, no se puede minusvalorar. Aquí no podemos hablar de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, a lo mejor si se le escapa algo, no. Este país tiene demasiadas víctimas, mujeres, asesinadas por el mero hecho de ser mujeres por sus parejas o sus exparejas, como para jugar con esto. Ni un paso atrás. Somos ahora mismo un país de vanguardia en la lucha contra este machismo asesino. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Somos vanguardia, somos ejemplo. En todas partes nos preguntan qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Tener gobiernos socialistas que han aprobado leyes de igualdad y que nos han dado esa perspectiva de género. Y la tenemos. Hay más mujeres asesinadas por el machismo que víctimas del terrorismo de ETA y del terrorismo yihadista.
Fijaos, si el asunto es grave. Así que ni un paso atrás. Vamos a regular los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, porque es necesario proteger la integridad de las mujeres en este ámbito también de la igualdad, porque sin seguridad no se puede ser libre. Y queremos ser libres y queremos ser iguales. El Partido Socialista es el único partido que llevaba en las anteriores elecciones la abolición de la prostitución y se va a trabajar por ello. Y me vais a permitir, para contar este espíritu socialista, esto que estamos hablando, que cuando se gobierna pensando en la gente, se trabaja por y para la gente. Y esto es el espíritu socialista, ese es el espíritu progresista. Mirad, en el año 1936 hubo la primera mujer ministra del Gobierno de España. Y lo fue de la mano de Largo Caballero. Y fue Federica Montseny, que era una ministra de origen catalán, nacida en Cataluña. Y ella fue ministra de Sanidad. Apenas tuvo 6 meses para intentar desarrollar unas políticas sociales desde la sanidad. Y fijaos, es que me he acordado ahora con esto de la prostitución. Fijaos la primera medida que acordó: crear liberatorios para las prostitutas. ¿Qué significaba esto? Pues se enseñaban oficio a aquellas prostitutas que no tenían más remedio que estar en la calle, que lo hacían por necesidad para que pudieran salir de las calles. Y las acogían, les enseñaban oficios, eran los liberatorios. También se les daba de comer, se las atendía. Bueno, pues esta mujer tenía los comedores para las embarazadas que estaban en la calle, para darles de comer una vez al día. Federica Montseny fue una adelantada socialista progresista al tiempo, que vivió 6 meses solo, y en 6 meses hizo más que en los 45 años siguientes. Mirad, y la eutanasia. No voy a entrar en la eutanasia, pero en la eutanasia la vamos a regular, para que no se vuelvan a ocurrir situaciones como la de Ángel y María José. La conocéis perfectamente y sabéis lo que ocurrió. Y si este hombre tuvo que pasar por esa situación, que no se la deseamos a nadie, fue porque tanto Ciudadanos como el Partido Popular bloquearon en la mesa del Congreso por 19 meses, pidiendo ampliación para el plazo de las enmiendas, bloquearon el anteproyecto presentado por el Partido Socialista, presentado por el Grupo Socialista, que consistía en regular la situación por la que estaba pasando este hombre. Por lo tanto, es el tiempo de avanzar. Y voy concluyendo. Este es el tiempo de avanzar. Pero de avanzar, os decía, al estilo progresista, al estilo socialista, sin que nadie se quede atrás. Porque fijaos, en la época, y esto lo dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la época de Felipe González se avanzó en derechos. En la época de José Luis Rodríguez Zapatero, en libertades. Y ahora estamos en el tiempo de las oportunidades. Estamos en el tiempo de las oportunidades para todos y para todas, para los jóvenes, oportunidades para lo público, oportunidades para la libertad, oportunidades para la igualdad. Para eso tenemos que votar. Bueno, por descontado que todos y todas vosotros vais a votar. Ahora hay que votar y conseguir que la gente que está ahí fuera, con estos argumentos, con algunos de estos argumentos y con todos los que penséis vosotras y vosotros, vayan también a votar. A votar en las municipales, Samuel, a votar en las autonómicas, Javier, a votar en las europeas, porque en las europeas nos jugamos una política también progresista y socialista. ¿Y sabéis también qué? Somos los únicos que podemos plantarle cara a los totalitarismos. Y para eso hay que votar a los socialistas, hay que votar a Pepe Borrell, a Irache García, hay que votar. Y hay que decirle a la gente
que Europa es muy importante, que en Europa se nos tiene en cuenta, que hay que proteger a Europa para que Europa nos proteja a nosotros, porque en Europa después se aprueban las políticas que nos afectan a la comunidad autónoma, a nuestra ciudad o a nuestro municipio. Así que hay que votar también en las europeas, decirle a la gente que vote y dar argumentos. Y lo que queremos es votar para ganar fuerza, para ganar legitimidad en los ayuntamientos, para votar con una mayoría que nos legitime, que nos dé esa fuerza que nos permita desarrollar las políticas, que no se nos cuestione, para ganar un futuro, os decía antes. Pero lo que quiero, sobre todo, es transmitiros que los dueños de ese futuro somos todos y cada uno de nosotros. Los dueños de ese futuro están en nuestro voto. Y nuestro voto, el de todas y el de todos, es el futuro de este país para los próximos 4 años, y somos imparables, aquí y en Europa. Así que a votar por ese futuro. Las urnas están vacías, hay que llenarlas, y las tenemos que llenar entre todos nosotros y los que están ahí fuera. Y aquí se gobierna para todo el mundo, porque somos inclusivos, porque lo que queremos es sumar y tener, sobre todo, esperanza en ese futuro. Y os voy a dejar ahora con el próximo presidente, el gran presidente, Javier Lambán. Javier. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Mi voz a estas alturas de la campaña es ya incapaz de transmitir cualquier clase de entusiasmo, lo siento mucho, pero la nariz la mantengo intacta y eso me permite percibir aquí un aroma a victoria absolutamente imparable. Y sobre todo me permite detectar una certeza absoluta. El próximo alcalde de Teruel está aquí entre nosotros, sentado en la primera fila. Querida Lola, me imagino que ocurre en toda España igual, pero yo sé lo que ocurre en Aragón porque llevo 1 mes y pico recorriéndolo de arriba abajo, asistiendo a actos tan bonitos como este, hablando con la gente y percibiendo alegría, percibiendo júbilo, percibiendo una esperanza renacida en el futuro. Y todos sabemos a quién le debemos ese renacimiento de la esperanza y del júbilo, la confianza en nosotros mismos como país. Se lo debemos evidentemente al Partido Socialista, pero se lo debemos a quien ha liderado ese camino hacia la victoria durante 1 año. Se llama Pedro Sánchez y quiero que le transmitas en nombre de todos nosotros un abrazo y una felicitación. Queridos amigos, el municipio es la institución democrática por excelencia. Es el ámbito institucional en el que se desarrollan con más plenitud los derechos, las libertades, donde se generan de manera más cabal las igualdades de oportunidades y es en consecuencia el espacio institucional donde los socialistas nos desenvolvemos, lo hemos hecho desde siempre, como pez en el agua. Decía un politólogo francés hace ya un par de siglos que sin municipios libres no hay naciones libres. Pueden darse gobiernos libres, pero carecerán del espíritu de la libertad. Y yo estoy de acuerdo con aquel politólogo francés. Es más, creo que la Constitución, quien más cabalmente la desarrolla y la lleva a término, es la institución municipal. La Constitución habla de unidad y la Constitución habla de igualdad. Para mí, unidad e igualdad son 2 caras de la misma moneda. La unidad no la imponen las Fuerzas Armadas, por más que la Constitución les asigne esa función. La unidad no la imponen ningún tipo de principio metafísico invocado por las derechas irredentas.
La unidad es sinónimo de igualdad entre todos los españoles y se desarrolla fundamentalmente a través de los ayuntamientos, porque son los ayuntamientos las instituciones presentes en todo el territorio, con un sistema de financiación exactamente igual en todo el territorio y con unos resortes y unas competencias insuficientes, es verdad, pero exactamente iguales en todo el territorio. Por tanto, si se produjera la circunstancia de que en todos los municipios se eligieran alcaldes y concejales del mismo compromiso y de la misma capacidad, se produciría la situación ideal de la igualdad ideal. Pero está en manos de los vecinos de cada pueblo y de cada ciudad elegir a unos concejales o elegir a otros concejales. Está en manos, por tanto, de los ciudadanos de cada lugar poner los recursos y los resortes de la Constitución en unas manos u otras. Y ahí sí que se producen desigualdades. Aragón, que encontramos hace 4 años sumida en el marasmo, sumida en el colapso, después de una gestión desastrosa de la derecha que había desmantelado los servicios públicos, que había generado más paro que en ninguna otra comunidad autónoma de España y que además había desequilibrado las cuentas de una manera atroz, después de 4 años de gobierno socialista, Aragón vuelve a funcionar. Aragón ha salido de aquel marasmo. La comunidad vuelve a confiar en sí misma. Los 4 años próximos, la década próxima, me atrevo a pronosticar que va a ser formidable para la comunidad autónoma de Aragón. Estamos despegando como un tiro, permitidme la expresión, a través de todos los sectores estratégicos, de la mano de una sociedad creativa, comprometida, talentosa, que se ha aliado bien con los poderes públicos porque los poderes públicos le han dado lugar a ello. Aragón va a ser tierra de oportunidades en todos y cada uno de sus rincones, pero para aprovechar esas oportunidades dependerá de los alcaldes, de los equipos de gobierno que haya en cada lugar, dependerá de la imaginación, del compromiso, de la honradez, de la honestidad, de la brillantez de las ideas, de la inteligencia de esos rectores municipales. Quiero decir, en definitiva, que para ese Aragón resplandeciente que ya está llegando, Aragón no se puede permitir el lujo de tener aquí en Teruel a una alcaldesa como la que tiene. Tiene que tener a un alcalde como Samuel Morón. Por tanto, creo que ese 33% de la tarea que tenéis que hacer el domingo cuando lleguéis a la mesa electoral, la elección de la papeleta blanca, no hace falta insistiros mucho en qué consiste en acertar en esa elección. Coged una que pone Samuel Morón al frente. Pero hay que coger otras 2 papeletas. Hay que coger una papeleta naranja y hay que coger una papeleta azul. De la papeleta naranja, que encabeza Maite Pérez, ya hablaré después, voy a hablar de la papeleta azul, de la que creo que nos equivocamos, hablando poco en los actos electorales, situándola casi fuera de los debates públicos. Y digo que nos equivocamos porque no calculamos ni de lejos la trascendencia que tiene esa elección. Europa, la Unión Europea, las instituciones europeas son tan determinantes en nuestras vidas, tan determinantes o más que las decisiones del Estado, las decisiones de las comunidades autónomas o la de los ayuntamientos. Europa fue, para los progresistas españoles, desde hace más de un siglo, el horizonte, el paradigma de la libertad, de los derechos, de la modernidad, de la convivencia. Aspiramos durante décadas a formar parte de Europa y lo conseguimos en 1986 de la mano de Felipe González. Y creo sinceramente que Europa a España le ha sentado de maravilla. Recibimos de entrada la solidaridad del resto de los países europeos en forma de aportaciones económicas muy sustanciosas que hicieron posible que España, en un trecho bastante reducido de tiempo, se pusiera a la par del resto de las naciones europeas más desarrolladas en materia de infraestructuras, en materia de servicios, en materia de equipamientos. Quienes salimos a Europa todavía en vida de Franco o poco después de morir Franco, volvíamos acomplejados de lo que veíamos allí. Volvíamos acomplejados y no nos resignábamos
al país que en ese momento teníamos que sufrir. Tenían que haber pasado muchas décadas para que por nuestro propio esfuerzo nos hubiéramos equiparado a Europa. Pues bien, gracias al ingreso en la Unión no pasaron muchas décadas y en apenas 20 años, demostrando nuestro talento, demostrando nuestra capacidad, trabajando y esforzándonos, por supuesto, con la ayuda de los países europeos, logramos ponernos a su paso y pasar a formar parte, como miembros de pleno derecho, del Club de Países de Mayor Calidad de Vida de la Tierra, del Club de Países de Mayor Calidad Democrática de la Tierra, del Club de Países en el que todos los países del mundo querrían entrar. Decidimos no ceder soberanía, compartir soberanía, que no es lo mismo. Y decidimos que las principales políticas económicas, la política monetaria, decidimos que los principales rectores de la vida pública de nuestros respectivos países residiera en la Unión, que fuera ella quien tomara las decisiones correspondientes. Y eso, insisto, nos ha ido bien. Pero no es igual que en Europa haya mayorías parlamentarias de derecha o de izquierda. En absoluto es igual. Si cuando Europa tuvo que hacer frente a la crisis económica de Lehman Brothers en 2008, hubiera habido una mayoría en el Parlamento Europeo socialdemócrata, una mayoría de izquierdas, no hubiera ocurrido lo que ocurrió con una mayoría conservadora, con una mayoría de derechas. Una mayoría de izquierdas hubiera cogido el toro por los cuernos, el toro de la crisis por los cuernos, y en vez de beneficiar a los bancos, hubiera beneficiado a los ciudadanos y hubiera impedido las políticas de dolor y de sufrimiento que las mayorías conservadoras infligieron a los países de la Unión y sobre todo a los países del sur, que todavía en cierto modo venimos arrastrando. Si hubiera habido una mayoría socialdemócrata, se hubieran hecho políticas radicalmente distintas a las que se hicieron y que tanto ha costado superar merced a algunos cambios en la propia Unión y sobre todo a políticas locales desarrolladas con mejor o peor fortuna en los distintos países que la componen. Por tanto, queridas amigas y queridos amigos, la decisión de nuestro voto con la papeleta azul es cualquier cosa menos inocua, cualquier cosa menos inútil. Es una decisión fundamental. Igual que aquí sabemos qué diferencia existe entre la política de la derecha y la izquierda, sabemos qué diferencia existe entre esas políticas a nivel europeo. Y por tanto, si tomamos el día 28 de abril la opción de encaminar a España por la dirección de la izquierda, con Pedro Sánchez a la cabeza, para que esas políticas de Pedro Sánchez se vean refrendadas y apoyadas en todos sus extremos, es fundamental que el próximo Parlamento Europeo se tiña también de rojo, o si no, el compañero Pedro Sánchez verá limitadas sus posibilidades de cambiar España, que es lo que en este momento está haciendo y está haciendo con mucho éxito. Y por el mismo esfuerzo que cogéis la papeleta blanca y la azul, coged la naranja también. La naranja, en el caso de la provincia de Teruel, la encabeza Maite Pérez. Una excelente consejera, como lo ha sido también Vicente Guillén, pero sobre Maite ha recaído el privilegio, a veces también una carga, pero el privilegio que para un socialista supone gestionar la educación. Porque si hay una clave de bóveda en el proyecto socialista es justamente la educación. Es el instrumento de redención por naturaleza de las clases humildes. Es el instrumento de realización personal de cualquier tipo de hombre o mujer desde el momento en el que nace. Es el principal factor de generación de igualdad de oportunidades. Por tanto, la educación, y que no me lo tengan en cuenta, por así decirlo, los que no sean socialistas, es casi sinónimo de socialismo. La educación es casi sinónimo de socialismo. Ella ha desempeñado esa consejería, lo ha hecho a la perfección, ha sacado a la educación del pozo en el que la introdujo el Partido Popular, y hoy podemos presumir de tener uno de los sistemas educativos más pujantes de España. En esa papeleta naranja que encabeza Maite Pérez hay todo un proyecto
que además de socialista es profundamente aragonesista, porque los socialistas somos, además de socialistas, somos feministas, somos ecologistas y somos profundamente aragonesistas. El autogobierno, la recuperación de las instituciones del autogobierno, a Aragón, al igual que el ingreso en la Unión Europea, nos ha sentado de maravilla. Después de siglos de ser una región de segunda fila, abandonada a su suerte por los gobiernos respectivos de Madrid, que solo han beneficiado, yo lo digo siempre y es verdad porque lo creo y lo puedo demostrar, que solo han beneficiado a lo largo de los siglos a los que más se quejan, a los catalanes y a los vascos. Después de siglos de ser una región de segunda fila, la autonomía nos ha permitido a los aragoneses empezar a sacar la cabeza, al igual que a otras comunidades autónomas del interior de España. Nos ha permitido, utilizando el autogobierno, nuestros recursos y nuestras competencias, empezar a desarrollarnos a la medida de nuestras posibilidades, a la medida de nuestras capacidades y a la medida de nuestros deseos y nuestros sueños. Y nos ha ido francamente bien. Hace 40 años hubiera sido inimaginable que ocupáramos lugares de liderazgo en muchos aspectos de la economía, en muchos aspectos de la cultura, en muchos aspectos de la investigación y de la ciencia. Ha sido posible, insisto, gracias al autogobierno. Y en el ejercicio del autogobierno hemos de seguir avanzando en la próxima legislatura en políticas que nos reclaman los sectores más avanzados de la sociedad, pero que nos reclaman también los que todavía lo pasan mal en nuestra sociedad, que son más de lo que a nosotros nos gustaría. Para la próxima legislatura, después de haber recuperado los servicios públicos de sanidad, de educación, de servicios sociales, hemos de preocuparnos fundamentalmente de algunas cuestiones que siguen pendientes de resolver, que hemos heredado de la crisis, que son heridas sin cerrar y que no nos podemos permitir el lujo de mantener más tiempo sangrando. Hemos de eliminar definitivamente la lacra de la pobreza infantil. Una sociedad decente no se puede permitir la existencia de niños que vivan en situación de pobreza. Un niño que nace y crece en situación de pobreza está destinado a vivir y a morir en situación de pobreza. Y eso no nos lo podemos permitir. Y con medidas como extender la escolarización universal de 0 a 3 años, con mejorar la política de comedores escolares y otras similares, y con el apoyo del comisionado para la pobreza aragonés Pau Marí Clos, que estoy seguro que Pedro Sánchez volverá a nombrar, es un reto que tenemos que afrontar y que tenemos que superar. Hay otra herida de la crisis, una herida profunda, una herida que si no la cerramos corremos el riesgo de perder para la historia de Aragón a una generación entera, que es la herida que la crisis ha ocasionado a los jóvenes, a la juventud de este país. Una juventud bien formada, una juventud comprometida, pero que por falta de oportunidades en algunos casos ha tenido que irse fuera de Aragón, en otros casos desarrollar trabajos muy inferiores a su capacitación académica, en otros muchos estar en el paro y con bastante frecuencia no poder emanciparse de su familia porque carecen de recursos para vivir de manera autónoma. Hemos avanzado esta legislatura en esa materia. Hemos invertido 90 millones de euros en planes de empleabilidad joven que nos han permitido ser la cuarta comunidad autónoma donde más ha bajado el paro juvenil en España. Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir insistiendo en políticas de alquileres, de vivienda, tenemos que seguir insistiendo en políticas de formación profesional. Uno de los grandes retos de la próxima legislatura es la formación profesional, en la que Maite ha trabajado mucho y bien, pero en la que tenemos que redoblar esfuerzos, porque el camino más recto hacia la ocupación es justamente una formación profesional de calidad. Tenemos que seguir avanzando en becas. Hemos multiplicado por 10 las becas universitarias esta legislatura. Hemos bonificado matrículas que han beneficiado a 10.000 familias, pero tenemos que seguir avanzando en eso para que ni un solo joven, ni un solo muchacho, ni una sola muchacha joven se queden sin poder ir a la universidad por falta de recursos de su familia. Nos tenemos que proponer que nadie tenga otro límite al desarrollo de su persona que su propio talento, su propia capacidad y su propia voluntad.
Tenemos en definitiva que situar a los jóvenes en el centro de nuestras políticas, porque ni ellos ni el país se pueden permitir que una generación entera pase en blanco por la historia de Aragón y por la historia de España en definitiva. Y hay una tercera cuestión. Que como verbo nadie conjuga mejor que los socialistas. Tenemos que eliminar definitivamente cualquier brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Los socialistas, por definición, somos feministas porque, igual que hace un momento hablaba de una cuestión sinonímica, también socialismo y feminismo son absolutamente sinónimos. Hemos luchado, querida Lola, contra la violencia machista. Hemos incrementado en un 90% los recursos y las políticas que utilizó el gobierno anterior, el gobierno del Partido Popular, pero tenemos que seguir incidiendo mucho más en eso. Y bien, nos ha venido para ello el dinero procedente del Pacto de Violencia de Género que Pedro Sánchez aplicó nada más llegar al gobierno. También en esta cuestión hemos avanzado en la pasada legislatura. Hemos hecho una ley de igualdad entre hombres y mujeres magnífica, que es en sí misma todo un programa a desarrollar en la siguiente legislatura, que aborda todos los hechos de desigualdad y que trata de poner remedio a todos y cada uno de ellos. Hemos hecho programas específicos para la erradicación del paro en las mujeres, hemos hecho programas específicos para superar las brechas salariales, programas específicos para que la mujer no se vea sometida a la insoportable desigualdad de perder trecho en su carrera profesional por el hecho de ser madre. Hemos actuado en todos y cada uno de los terrenos de desigualdad y hemos conseguido, y eso no lo digo con frecuencia, pero me siento muy orgulloso de ello, que a estas alturas, desde que empezamos a gobernar, sea Aragón la comunidad autónoma de España donde más ha descendido el paro femenino, y de eso estoy francamente orgulloso. Hemos de seguir, por tanto, utilizando el autogobierno, utilizando la autonomía, utilizando los resortes que nos da el Estatuto de Autonomía de Aragón, que para nosotros se sitúa equiparado con la Constitución en el frontispicio de lo que marca nuestro deber y nuestras obligaciones cívicas. Hemos conseguido todo eso, nos proponemos todo eso en materia de corrección de desigualdades, pero además tenemos que hacer todo lo posible por seguir desarrollando el inmenso caudal de talento que atesora nuestra comunidad autónoma. Lo estamos haciendo en varios sectores estratégicos en los que yo somos líderes, en la agroalimentación, en las energías renovables, en la automoción, que tenemos que salvar de la transición energética a la que inevitablemente nos vemos abocados, del turismo. Estamos combatiendo la despoblación con herramientas no fantasmagóricas, sino reales. La despoblación no tiene varitas mágicas con las que combatirla. La despoblación se combate con servicios públicos, no cerrando escuelas, llevando regadíos para criar trufas como los que mañana se van a firmar justamente en Sarrión. La despoblación se combate ofreciendo oportunidades de empleo a las gentes. Por tanto, esta tierra ha de ser necesariamente una tierra de oportunidades en los próximos años, pero para desarrollar todo ese talento, y esta es otra de las prioridades absolutas que el Partido Socialista tiene para la próxima legislatura, hemos de proponernos, sin ningún tipo de complejo, ser Aragón la comunidad autónoma que lidere la transición hacia la sociedad digital, hacia la sociedad del conocimiento. Por extraño que esto nos pueda parecer, porque pertenecemos muchos de nosotros, desde luego yo mismo, a la sociedad analógica, a la sociedad antigua, por extraño que nos pueda parecer, el mundo dará triunfos, el mundo prestará su favor, el mundo dará oportunidades a aquellas sociedades que cuanto antes, que las demás, se pertrechen de habilidades, de conocimientos y de competitividad en todo ese elenco de energías, en todo ese elenco de saberes y de prácticas que conforman la sociedad digital, la sociedad de las TICs, la sociedad del conocimiento. Y a una sociedad talentosa como la nuestra, que tiene magníficos investigadores y que se demuestra innovadora en todas y cada una de esas actividades, ese reto de liderar la transición hacia la sociedad digital no nos tiene que dar ningún miedo. Al contrario, nos tiene que estimular, sabiendo además
que si triunfamos en ese terreno, triunfaremos en todos los terrenos de la economía y nos convertiremos en una comunidad autónoma de éxito en el mundo global en el que nos ha tocado vivir, sabiendo además que los aragoneses nos hemos sentido a gusto siempre mirando hacia afuera y que tenemos una irrenunciable vocación de universalidad. Es un reto que parece grandilocuente, pero es un reto, os lo aseguro, a la altura de nuestras posibilidades y sobre todo es un reto del que depende de que como comunidad en las próximas décadas cifremos nuestros logros en términos de éxito o de fracaso. Queridas amigas, queridos amigos, Aragón es tierra en franco proceso de despegue en todos los órdenes. Va a ser tierra de oportunidades, va a ser tierra que para no perder el tren necesita alcaldes como Samuel Morón, va a ser tierra que para no perder el tren de la oportunidad necesita el Partido Socialista en el gobierno. Pero para que eso ocurra tenemos que ir a votar el próximo domingo. No nos cansamos de insistir en que nada está hecho. Las encuestas nos dicen que vamos a ganar, pero de nada hay que desconfiar más que de las encuestas. Es más, yo a veces tiendo a pensar que muchas de las que se hacen y se divulgan dándonos por seguros ganadores, los que las hacen y las divulgan para desmovilizarnos y para movilizar a los otros. No sé si soy mal pensado, pero estoy absolutamente convencido de que es así. Por tanto, no hagamos ningún caso a las encuestas. A pesar de mi voz, yo me voy a desgañitar hasta el domingo a las 8 de la tarde para llevar electores y electoras a las urnas. Como decía Lola, en este momento están vacías. Están depositadas en los almacenes municipales, donde las dejaron las ordenanzas que las recogieron la noche del día 28 de abril, están allí esperando a que la ordenanza las recoja, las lleve al colegio electoral el próximo domingo, que a las 9 de la mañana el presidente de la mesa las abra, y si vais pronto a votar verás que están absolutamente vacías. Las papeletas que metimos allí aquel domingo ya están en el cubo de la basura, han desaparecido. Y las tenemos que sustituir por otras papeletas nuevas. Y lo tenemos que hacer con el mismo espíritu, con la misma vocación, con el mismo compromiso cívico que fuimos a votar el 28 de abril, porque el sentido de nuestro voto y la necesidad de nuestro voto es exactamente la misma. Pedro Sánchez consiguió una victoria histórica. Nos devolvió el orgullo de pertenencia al Partido Socialista, nos devolvió a experimentar el dulce sabor de la victoria que hacía años que no experimentábamos. Pero el triunfo de Pedro Sánchez no sería completo si, siendo un dirigente socialista, un presidente socialista, cuyo principal anhelo es fortalecer el estado del bienestar en España, se encontrara el día 27 de mayo con que las comunidades autónomas de España están gobernadas por la derecha. Sabéis que el estado del bienestar fundamentalmente lo gobernamos las comunidades autónomas, la educación, la sanidad, los servicios sociales. Por tanto, puede tener una espléndida voluntad política el compañero Pedro Sánchez. Puede estar dispuesto el compañero Pedro Sánchez a poner en pie una España igualitaria, una España de derechos. Pero si enfrente del gobierno se encuentran comunidades autónomas del Partido Popular y de Vox, desmantelando los servicios públicos y privatizándolos, el recorrido de su victoria quedará bastante reducido. Por tanto, por lo mismo que fuimos a votar el 28 de abril y para completar definitivamente esa victoria, tenemos que ir a votar el día 26 de mayo. La tarea es sencilla. Os pedimos, y vuelvo a citar a un alcalde zaragozano que tiene un gran futuro por delante, os pedimos que el día 26 de mayo, prácticamente dentro de 72 horas, nos entreguéis 5 minutos de vuestra vida. Y os prometemos que a cambio de esos 5 minutos, los que cuesta ir a votar, nos entregaremos a todos y cada uno de vosotros 4 años enteros de la nuestra al frente de las instituciones, gobernando Teruel, gobernando Aragón y siguiendo gobernando España. Muchas gracias.